el Señor Jesucristo, el divino Hijo de Dios, existió desde la eternidad como una persona distinta y sin embargo era uno con el Padre. Era la excelsa gloria del cielo, era el comandante de las inteligencias celestiales y el homenaje de adoración de los ángeles era recibido por él con todo derecho. Querido amigo y hermano, nos encontramos aquí para seguir estudiando el Evangelio de Juan. Hoy estudiaremos el capítulo 1 y el capítulo 17, algunas partes de estos capítulos, como también algunos otros versos que nos van a ayudar a aclarar el concepto. Bien, cuando Juan escribe su Evangelio, que es alrededor del año 95 después de Cristo, ya han pasado casi unos 30 años que se han creado los otros evangelios, los evangelios sinópticos, como Mateo, Marcos y Lucas. Había una situación complicada. Los hermanos se estaban desanimando porque estaba apareciendo un concepto de los gnósticos, donde ellos decían que Jesús era divino, pero que no era exactamente humano. Eso comenzó a desanimar la fe de los creyentes. Entonces Juan se vio obligado a explicar muy claramente quién era Jesús. Por eso en su primer capítulo, los versos del 1 al 18, Juan hace como un prólogo para explicar la naturaleza de Jesús, con el objetivo de que sus oyentes, o sea, aquellos que habrían de escuchar su evangelio, pudiesen tener la confianza de quién era Jesús, a fin de contrarrestar las ideas de los gnósticos. Por eso él desafía en una de sus epístolas que todo aquel que no crea que Jesucristo ha venido en carne, y eso también lo dice otro de los apóstoles, sea anatema. Entonces Juan, ahí en ese primer capítulo de su evangelio, él dice: en el principio era el Verbo, y el Verbo estaba con Dios, y el Verbo era Dios. Juan de una vez nos deja claro, tanto hablando de la divinidad de Jesús, porque dice: en el principio era el Verbo, y el Verbo estaba con Dios, y el Verbo era Dios. Esa palabra principio en el original es arge. Arge, cuando nosotros lo vemos en el original, no tiene un artículo que le anteceda. Y esto es fundamental porque lo que está expresando ahí, entonces, al principio, o sea, ¿al principio de cuándo? O sea, de la eternidad hasta la eternidad. Esa es la idea cuando un sustantivo no tiene artículo que le anteceda. Y ese es el caso del principio. Entonces podríamos decir que la ausencia del artículo definido en griego no implica un tiempo específico que pueda ser fijado o calculado, sino más bien un tiempo indefinible que va más allá de cualquier principio. En otras palabras, el Verbo, Jesús, estaba presente desde siempre, desde antes de la creación del universo, de la creación de este mundo. Con eso, Juan ya deja establecido que Jesús es Dios también. Por eso dice: y el Verbo era Dios. Esto era necesario que sus oyentes lo tuvieran claro. Y si a alguien no le quedara claro esto, hay otros
otras partes, no solo en el Evangelio de Juan, sino en otros lugares, donde quienes se relacionaron con Jesús lo aceptaron como Dios. Por ejemplo, en Juan 10:26, Tomás dijo, Señor mío y Dios mío. O sea, un judío siempre sería monoteísta y entendió Tomás que Jesús era Dios. El apóstol Pablo allí en el capítulo 9, el verso 5 de los Romanos, dice, es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos, refiriéndose a Jesús. Y en el libro de los Hebreos, el capítulo 1, los versos 8 y 10, nos da una idea muy similar, donde Pablo se dirige a Jesús como Dios y Señor de la creación. Y en Juan, el capítulo 10, el verso 30, Jesús dice, yo y el Padre uno somos. En el libro de los Hebreos, el escritor de Hebreos dice, en el capítulo 1, verso 3, dice, hablando de Jesús, dice, la imagen misma de su sustancia. O sea, los que escribieron el Nuevo Testamento estaban claros que Jesús era Dios. Y Pablo vuelve y lo confirma en Filipenses 2:6. Dice, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. Eso tenía que quedarle claro a la iglesia de finales del primer siglo. Jesús era Dios. Pero hay algo más que necesitaban también tener claro. En ese prólogo del Evangelio de Juan, en el verso 14 y el verso 18 dice lo siguiente. Dice, y el Verbo, es ese Dios, se hizo carne y habitó entre nosotros, lleno de gracia y de verdad, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre. El verso 18 dice, a Dios nadie lo ha visto jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él lo ha dado a conocer. Entonces aquí Juan ahora nos habla de la encarnación de Jesús. Ya Dios nos había hablado a través de la creación, nos había hablado a través de la revelación de su palabra y ahora nos hablaría a través de la encarnación de Dios, el Verbo que se encarnó. Y esto para los seres humanos es muy valioso, porque cuando Jesús se encarnó, y Pablo lo decía en el verso 14 del capítulo 1, nos mostró el amor de Dios, nos mostró la gracia de Dios y la gloria de Dios. Es decir, cuando Jesús se encarna, nos hace conocer a Dios plenamente. La encarnación del Señor Jesús es fundamental para los seres humanos, porque en ella nos hace a Dios audible para nosotros. El pensamiento de Dios, ahora Jesucristo nos lo hace audible, nos muestra el carácter de Dios, nos muestra la acción creadora de Dios, también nos transmite quién es Dios, y algo especial es que a través de que Dios eterno se hubiese encarnado, entonces tenemos justicia por la vida de Jesús, tenemos perdón por la muerte de Jesús, tenemos adopción por la muerte y la resurrección de Jesús. Esa palabra de unigénito, la palabra en griego es monogenes. Y monogenes tiene la idea de transmitir que algo es sin par, que algo es único en su clase. Y claro, Jesucristo cuando se encarna es único en su clase porque es Dios y es hombre al mismo tiempo. Con esto también se muestra la condescendencia de Dios, la condescendencia
de Jesucristo, que voluntariamente descendió del cielo y se encarnó para por la eternidad llevar la humanidad, porque tomó un cuerpo. Y esto para el ser humano es una gran garantía de que la salvación puede ser tomada por esa persona. ¿Por qué? Porque ahora tenemos a Dios que se hizo hombre. He ahí lo fundamental de que los cristianos del tiempo de Juan lo pudieran entender, y eso hoy nosotros lo entendemos mucho mejor, porque esa es nuestra seguridad. Hoy, a causa de la resurrección, Jesús está en el santuario celestial intercediendo por la humanidad. Al mismo tiempo está limpiando el santuario, y de allá, de Jesucristo, el unigénito, el único en su clase, podemos recibir gracia para que nosotros también comencemos a limpiar el santuario de nuestros corazones. Eso es necesario que quede claro. Jesús descendió para empatizar, para simpatizar, para darnos vida, para regalarnos su justicia, para salvarnos. Cuando dice que Jesucristo fue Emmanuel, Dios con nosotros, Jesús vino para acampar con la humanidad, para mostrarle de quién es Dios y de su inmenso amor para salvar a los seres humanos. Pero hay algo triste en este prólogo, porque en el verso 9 de ese capítulo 1 dice: la luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. En el mundo estaba, y el mundo fue hecho por medio de él, pero el mundo no lo conoció. A los suyos vino y los suyos no le recibieron. Es triste que, estando frente a la luz, no quisieran aceptar al Señor Jesucristo. Es decir, que teniendo oídos no oyeron, y teniendo ojos no vieron. Cuando Jesús se encarnó para salvarnos, para que creyéramos en él. Y en el Evangelio de Juan ocurre algo interesante. En el Nuevo Testamento se usan alrededor de unas 248 veces la palabra creer con la idea de la acción, de avanzar, de obedecer, de aceptar y de que sea práctico en la vida. Bueno, pero de esa cantidad de veces que se usa la palabra creer, 94 están en el Evangelio de Juan, porque la idea aquí de Juan es, sí, debemos creer, aceptar, vivir, o sea, la acción. Y entonces podemos, a través del Evangelio de Juan, ver que existieron dos grupos de personas cuando Jesús vivió con relación a cómo se relacionaron con él. Hubieron unas que aceptaron, que creyeron que Jesucristo era el unigénito de Dios, el que había descendido del cielo, y que era el Mesías, que era el Cristo. Mesías es en hebreo y Cristo es en griego, pero es exactamente un sinónimo, solo que en diferentes idiomas. Bueno, pero muchos creyeron en él. En el capítulo 3 tenemos a Nicodemo, en el capítulo 4 tenemos a la mujer samaritana en el pozo, en el capítulo 9 tenemos a un ciego que también aceptó a Jesucristo, creyeron en él, le siguieron. Pero también es cierto que a través del Evangelio podemos ver otro grupo de personas que vieron a Jesús, pero no le aceptaron.
El primer grupo decidieron relacionarse abiertamente con Él, aceptarle, creer, dejar que el Señor les instruyera, creyeron y fueron siendo convertidos por el poder de Jesucristo. Pero el otro grupo, ahí en ese grupo tenemos a fariseos, tenemos a sacerdotes, por ejemplo, en el capítulo 12, tenemos a Judas en el capítulo 13, que lo vieron y lo rechazaron y lo negaron, y más triste, muchos de ellos fueron instrumentos para sacrificar a Jesús. Recuerda, todo llamamiento a creer acarrea un juicio. Por eso el Evangelio no puede ser tomado a la ligera. Debemos entender que estamos obligados a decidir y tenemos que decidir correctamente. Somos libres para decidir. Alguien ha dicho, pero tengo derecho a equivocarme. Esto no es como muy cierto, porque cuando yo tomo decisiones equivocadas, yo llevaré las consecuencias de esas decisiones. Pero lo otro también es cierto. Cuando yo tomo decisiones correctas, y en este caso, de decidir por Jesús, de creer en Él, de dejar que su justicia, que su perdón me tomen y cambien mi vida, y al mismo tiempo ese aceptar a Jesús me hace que yo sea adoptado por Dios. Entonces las consecuencias de hacer lo correcto es que tendré vida eterna, porque Cristo lo ha hecho por mí. ¿Ve qué importante es esto? Bueno, después de tener presente esto, que podemos creer o no creer que está en nosotros, siempre lo correcto es hacer lo que Dios nos dice, porque la consecuencia será positiva, tan positiva que el Señor, a través de Jesucristo, nos da vida eterna. ¿Ves? Bien, ahora vamos terminando. En el capítulo 17 de Juan, el Señor Jesús hace una oración y en ella nos muestra la condescendencia de Dios a través de Jesucristo, y una condescendencia que nos hace ver que el cielo pagó todo, hermanos. El cielo pagó todo para que la humanidad pueda ser salva, para que el universo esté seguro. En ese capítulo, en los primeros versos, Jesús está orando al Padre y Él le dice, Padre, verso 1, la parte segunda dice, Padre, la hora ha llegado, glorifica a tu Hijo, para que también tu Hijo te glorifique a ti. Y en el verso 2, la parte media dice, para que dé vida eterna a todos los que le diste. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Y el verso 5 dice, ahora pues, Padre, glorifica tú al lado tuyo con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo existiese. ¿Y qué hora era esa? Era la hora de ir al sacrificio. Era la hora de que Jesús muriera en la cruz. Y pensar que Jesús descendió del cielo, vivió una vida pura y voluntariamente se entregó para pagar con su muerte la deuda de pecado del mundo. Es decir, también está incluido tu pecado y mi pecado. ¿Sí? Qué antagónico, o sea, qué paradójico, que en la cruz Dios mostró toda su gloria, porque en la cruz mostró el amor de Dios por la raza humana. Y Pablo lo dice allí en Filipenses 2, versos 8 y 9, dice, se humilló a sí mismo, refiriéndose a Jesús y la muerte en la cruz. Se hizo obediente hasta la muerte y la muerte de cruz. Por eso Dios también lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre.
Y en Hebreos 12:1 dice, de nuevo refiriéndose a Jesús y a su sacrificio, dice, en vista del gozo que él esperaba, sufrió la cruz, menospreciando la vergüenza, y se sentó a la diestra del trono de Dios. La gloria de Dios se mostró en la cruz, decidido a morir por el hombre, decidido a tomar toda la vergüenza de colocar en Jesús todos los pecados de los seres humanos, morir en el elemento de tortura más horrible que había creado el Imperio Romano. Jesús decidió tomar esa vergüenza con la esperanza de que muchos aceptarían su sacrificio para salvación. Hoy, querido hermano y amigo, estamos de nuevo frente a la decisión con Jesús de oír o no oír, de creer o no creer. Y recuerda que ese creer no es del intelecto, sino del corazón, de la acción, de aceptar, de recibir, de poder ser transformados por su gracia, de poder ser perdonados por el sacrificio del Señor. Hoy tú y yo estamos de nuevo frente a dos caminos: o seguir al Señor o seguir con nuestras vidas. Pero cuando seguimos nuestras vidas sin que en esa vida esté Dios, el fin será la muerte eterna. Pero seguir a Jesucristo, quien decidió tomar nuestra naturaleza, decidió morir, tomar la vergüenza de morir por la humanidad, la consecuencia será vida eterna, porque para eso vino Jesús, para que tengamos vida y la tengamos en abundancia. La decisión está en ti. Querido amigo y hermano, le invito para que oremos. Padre que estás en los cielos, gracias por darnos a nuestro Señor Jesucristo. Señor Jesucristo, gracias por descender, encarnarte para mostrarnos al Padre, para mostrarnos el amor del cielo, para mostrarnos el carácter de Dios, su justicia, su gloria y la vida. Aquí estamos. Queremos decidir hoy de nuevo por ti. Queremos recibir la gracia que nos hace idóneos para estar contigo. Gracias por morir. Toma nuestros corazones y ayúdanos a llevarlo también a la cruz, para que tu sacrificio sea efectivo en nuestras vidas. Que no lo hagamos en vano, Señor, sino que lo aceptemos para honrarte y para bien de nuestras almas. Lo agradecemos en tus méritos, querido Señor Jesús. Amén. Mis amigos, si Dios lo permite, nos veremos en la próxima semana.